Padre, te damos muchas gracias, Señor de la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos, de conectarnos, Señor del cielo. Padre de la gloria, queremos que tus hijos se sigan conectando y, Señor, esperamos, Dios de gloria, que tu pueblo sea edificado, bendecido con la enseñanza de hoy, con la administración, en la alabanza, Señor. Y hoy creemos, Dios de la gloria, que tenemos un tiempo, Señor del cielo, para darte a ti el honor, para darte a ti la honra, la alabanza, la gloria, la exaltación, mi Señor. Padre precioso, queremos hoy bendecirte y, Señor, darte lo mejor. Gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que se han conectado hoy aquí y queremos, Señor del cielo, que cada uno de tus hijos sea bendecido. Así que, Padre, ponemos este servicio en tus manos y te pedimos, Señor, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Como mirábamos en el video hoy, Señor del cielo, que nuestro corazón tenga fe y que hoy, Señor amado, precioso, podamos, Dios de gloria, Señor, ministrar y agradar tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el libro de Santiago, el capítulo número 2. Santiago, capítulo 2, carta a Santiago, capítulo 2. Hemos venido estudiando durante las últimas semanas esta epístola a Santiago y hemos venido avanzando versículo por versículo, capítulo por capítulo, y vamos hasta ahora en el capítulo 2. Pero hoy vamos a mirar desde el verso 14 hasta el verso 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tienes tu fe y yo tengo obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ustedes me escuchan perfecto? ¿Sí? Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te pido en esta noche que nos hables a la luz de tu palabra, que podamos ser edificados, bendecidos con lo que hoy vamos a compartir, Señor. Queremos pedirte, Espíritu Santo, regálanos una bendición grande. Regálanos, Señor del cielo, una bendición maravillosa. Al estudiar esta palabra de Santiago, esta carta a Santiago y estos versículos que hoy vamos a estudiar. Señor, queremos ser edificados y bendecidos y salir de este lugar retados a hacer la obra que tú nos has mandado a hacer y como nos has mandado a hacerla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.
Muy bien, hoy he titulado esta enseñanza La fe y las obras. Hace 8 días hablamos nosotros de la fe verdadera y dijimos que la fe verdadera es en el Señor Jesucristo. Pero también dijimos que la fe verdadera no hace acepción de personas. Y dimos algunos ejemplos de cosas que podríamos nosotros hacer incumpliendo este pasaje de la Escritura y que muy posiblemente todos hemos caído en el error de hacer acepción de personas, que es un pecado de tener favoritismos y de tener prácticamente a ciertas personas más allegadas que otras. Pero hoy quiero que sigamos hablando de la fe, pero que al mismo tiempo hablemos de un tema que se ha vuelto controversial en la iglesia del Señor: la fe y las obras. Así que quiero empezar a mirar versículo por versículo este pasaje. Y en el verso 14 dice: hermanos míos. ¿A quién va dirigida esta carta? A los hermanos de la iglesia. Esta carta no está dirigida a personas que no conocen del Señor, está dirigida a personas que conocen del Señor. Por eso habla con gente que tiene fe. Yo pregunto, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir que tienen fe? Regálenme aquí una reacción con una manito así, o regálenme una reacción así. Si usted tiene mucha fe, un corazoncito así. Pero si usted no tiene fe, entonces una carita llorando. Y si usted está aterrado porque no sabía qué es fe, entonces ponga una de estas. O si usted, toda su casa tiene fe, entonces usted va a celebrar porque tiene fe. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? ¿Ven? Qué bueno que podamos entrar como en calentura aquí en esta noche de lo que Dios quiere hablarnos. Y entonces el pasaje es para los que tienen fe, para gente que dice creer en Dios. Y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y entonces, analizando este pasaje, he encontrado algunas cosas que me parecen muy interesantes. Lo primero es que la fe y las obras hacen parte de un buen estado espiritual. Dígalo ahí conmigo. La fe y las obras hacen parte de un buen estado espiritual. Lo que nos está diciendo el versículo 14 es que la vida espiritual está conformada por dos cosas fundamentales: la fe, que es lo que creemos, y las obras, que es lo que demostramos. Voy a repetir eso: la fe, que es lo que creemos, y las obras, que es lo que demostramos. Y las dos cosas van ligadas, no las podemos separar. Diga conmigo: no las puedo separar. ¿Por qué? Porque la fe y las obras están ligadas desde un comienzo en la doctrina cristiana. No solamente es decir que creemos en Dios, sino demostrar con hechos que de verdad creemos en Dios. ¿Cómo les parece? Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no solamente es decir con mi boca: sí, yo creo en Dios, pero resulta que no solamente debo confesarlo con mi boca, sino que yo debo demostrarlo con mis hechos, mis actitudes, mis palabras, mis acciones, mis pensamientos, mis deseos. Todos deben estar encaminados o deben estar alineados con lo que yo digo que creo. Porque si yo digo que creo en un Dios que me ha liberado del pecado, pues no soy esclavo del pecado. De lo contrario, yo no estoy profesando realmente una fe genuina. ¿Por qué? Porque tengo fe, tal vez hablo mucho de Dios y todo el mundo escucha que mi boca habla de Dios, pero todo el mundo ve que mis acciones
no son consecuentes con lo que yo estoy diciendo que soy. Entonces, estoy fallando y estoy cometiendo un pecado grave, porque la verdad, sin decirles aquí mentiras, estoy muerto espiritualmente. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Como que comenzamos a sacudirnos un poco, ¿cierto? Como que comenzamos a mirar, oiga, ¿será que yo sí soy cristiano o no soy cristiano? ¿O soy cristino? Bueno, aquí no hay ningún cristino, digo, aquí todos son cristianos, no cristinos, ¿cierto? Pero entonces es claro que la fe y las obras van de la mano y pertenecen a mi buen estado espiritual. Uy, por allá vi a mi hermana María Eugenia, qué bueno saludarla. Bendiciones. Se dejó ver un pedacito del cabello allá. Muy bien. Hay algo más. La fe y las obras proporcionan al cristiano una ganancia espiritual. Cuando usted mira el verso 14 usa un término. Dice, ¿de qué aprovechará? Y ese término, aprovechar en el griego, hace referencia a acumular para un beneficio. Es decir, hacer algo que acumula para un beneficio especial. Todo lo que anteriormente estaba enseñando esta carta, cuando ustedes miran hacia atrás en esta carta y ven de la fe genuina, la fe verdadera, del no favoritismo, ustedes ven a las personas o lo que Dios está diciendo, que las personas sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y que está enseñando acerca de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Todo eso son obras, son acciones que el cristiano debe tener en cuenta y debe desarrollar en su vida. O sea, el Señor no nos está diciendo como un poema especial para que nosotros no lo aprendamos de memoria, pero no lo practiquemos, de que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sino que nos está diciendo eso para que nosotros no solamente escuchemos la Biblia, sino que la practiquemos, que no solamente escuchemos un mensaje de un pastor, sino que lo pongamos en práctica. ¿Saben qué es lo triste de las iglesias de este tiempo? Que la gente va a las iglesias, escucha la Biblia, escucha el mensaje, dice, uy, qué poderosa palabra. Y a la semana, a la mitad de semana está haciendo todo lo contrario a lo que escuchó en ese mensaje. ¿Por qué? Porque no somos hacedores de la palabra. Y tristemente nosotros los pastores estamos volviendo a la gente oidora de la palabra y no hacedora de la palabra. Entonces les damos muy buenos mensajes, pero no estamos trabajando y revisando la práctica de todos esos mensajes. Nosotros como padres en casa, ¿qué estamos haciendo los papás? Estamos dándole mucha palabra a nuestros hijos, pero ellos no nos están viendo hacer la palabra de Dios, practicarla. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos aprovecha? No estamos acumulando para un beneficio, no estamos siendo ejemplo, no estamos haciendo las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque nos engordamos con mensajes, leemos la Biblia, pero no la practicamos y no aprovecha de que nos leamos y leamos y leamos. Usted puede leer la Biblia hasta 3 veces al año, pero si no la practica, de nada le aprovecha. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a aprovechar, escúchenme, aprovechar lo que Dios nos ha enseñado y empezar a ejercitarlo en nuestra vida. Entonces, mis amados, todo lo que nos dice la palabra del Señor lo tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque es lo que nos da una ganancia en la vida espiritual. Y yo quisiera pedirle rápidamente voy a pedirle a Marcela, que yo la tengo por ahí, y voy a pedirle a Angie que me ayuden con 2 versículos. Entonces, Marcela me va a ayudar con Mateo capítulo 7, desde el verso 21 al 27. Por haberse ido, le ponemos trabajo. Y Mateo 25, para Angie, verso 34 al 46. Por haberse quedado, le ponemos trabajo.
Entonces vamos a escuchar Mateo capítulo 7, verso 21 al 27. Puedes habilitar el micrófono. Mateo 7, 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Sigue leyendo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye esta palabra y no la pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Si notan ustedes, ¿a quién compara el Señor con esa persona que oye las palabras y las pone en práctica? Lo compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces, cuando se edifica su casa sobre la roca, golpean muchas cosas. Lo mismo que golpea la otra casa, golpea esta casa. Solo que esta casa no se cae. ¿Por qué? ¿Por qué no se cae? Porque está fundamentada sobre la roca. Pero ¿cuál es la esencia del pasaje? Poner en práctica las palabras del Señor. Entonces hay una fe y hay unas obras. Y hay un mayor aprovechamiento cuando el cristiano aprende el valor de practicar lo que dice la Biblia. Si nosotros lo aplicamos en el hogar, si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, si nosotros lo aplicamos en cada una de las circunstancias de nuestra vida, créanme, mis amados, que el ser hacedores de la palabra, obras, sumado a la fe, lo que creemos, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a permanecer. Pero si no lo hacemos, vamos a ser como aquel que edificó su casa sobre la arena. Entonces, esta persona tuvo fe, escuchó, pero no puso en práctica lo que escuchó. Entonces, ¿qué va a pasar con su casa? La Biblia dice que su casa, como dice el verso 27, Marcelita, ¿lo quieres volver a repetir ese verso 27? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, ¿por qué se caen las casas? Porque la gente no hace lo que cree, lo que profesa. Entonces, mire el equilibrio de la fe con las obras. Ahora me entienden que son importantes las dos en la vida cristiana, porque mucha gente habla solo de fe, pero no habla de obras. Ahora, miremos lo que dice Mateo capítulo 25, verso 34 al 46, Angie. De 34 más, 25, 34. 34 al 46. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me regocijaste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a cada uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no fuiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esos dos pasajes hay personas que ganan y personas que pierden. ¿Quiénes son los que ganan? Los que tienen una fe fundamentada con fe y obras, ¿cierto? Con una demostración. ¿Quiénes pierden? Los que simplemente creen cosas que no practican. Y en el segundo pasaje nos damos cuenta cómo este grupo de personas hicieron muchas cosas. Dice que vieron al desnudo, lo cubrieron, visitaron al enfermo, visitaron al que estaba en la cárcel. ¿Todo eso qué es? Son obras, ¿cierto? Obras que lo que hacen es demostrar lo que nosotros tenemos en el corazón. Pero hay personas que de pronto tuvieron fe, pero nunca demostraron con obras lo que esas personas creían. Entonces, nunca visitaron a nadie enfermo ni en la cárcel, nunca ayudaron a nadie, nunca levantaron su mano para bendecir. ¿Por qué? Porque ellos simplemente tenían fe, fe sin obras. Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Así que, mis amados, la fe y las obras proporcionan una ganancia espiritual. Hay algo más que quiero decirles. La fe y las obras deben alternar en lo cotidiano de la vida cristiana. Y quiero que mire, por favor, el verso número 15 y el verso número 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Qué está diciendo Santiago? Nos está hablando de cosas muy cotidianas en la cristiandad. Nos habla de un hermano que tiene necesidad. Yo pregunto, ¿alguno de los que está aquí en algún momento de su vida ha tenido necesidad? Yo creo que todos hemos tenido necesidad, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué hacen los demás cristianos cuando alguien tiene necesidad y nos enteramos que alguien tiene necesidad? Decimos, pobrecito, pobrecita. Uy, qué tenaz. Tenaz. Pobre hermano. Yo voy a orar. Voy a pedir a Dios que lo bendiga. Eso es bueno, orar para que Dios lo bendiga. Pero ¿saben? Santiago nos está diciendo que nosotros debemos ayudarlo. ¿Cómo les parece? Voy a pedir a Rochi que por favor lea Lucas capítulo 3 y el verso número 11. Lucas capítulo 3, verso 11. ¿3:11, pastor? Sí, señora. Dice, Juan les contestó, el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno, y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. ¿Cómo les parece? Está en la Biblia. Sencillito.
pero a veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque a veces creemos que las necesidades que importan son las nuestras, no las de los demás. Un día aprendí algo muy bonito que nos enseñó Rochi en una de las celebraciones que ella a veces inventa con el grupo de alabanza a final de año. Y entonces un día ella nos dio a cada uno un detalle, un regalito. Pero hubo unas palabras que impactaron mucho mi corazón. Ella dijo, yo no espero poder tener para poder dar. Simplemente yo doy. Y a mí me bendijo tanto esas palabras porque yo he aprendido también que la generosidad es un asunto del corazón. Y que cuando uno tiene un corazón generoso, esa persona generosa bendice con liberalidad. Si hay alguien aquí también que debo resaltar su generosidad, es a nuestro hermano Giovanni. De verdad que honro la generosidad de este hombre, porque es una persona que muchas veces no dice nada, pero pone un cuidado. Pero saben, él observa las necesidades de las personas y sin que nadie le diga, él va y compra lo que esa persona necesita y se lo lleva, porque tiene un corazón generoso. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros como cristianos que profesamos decir que amamos a Cristo, debemos con todo nuestro corazón ayudar al que no tiene. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios nos bendice. Hoy me pasó algo interesante. Alguien me dijo, es que me llegaron los recibos y se me va a vencer y no tengo con qué pagarlo. Y yo le dije, ¿qué recibo? Y me dijo el de la luz. Y yo le dije, mándemelo y yo se lo pago. Mándeme una foto y yo se lo pago. Y entonces yo le pagué el recibo. Y pasaron como unos 15 minutos después de que yo pagué ese recibo, cuando miro el celular y recibo un mensaje, Carlitos, te mandé una ofrendita chiquita. O sea, no acababa yo de bendecir a una persona cuando yo ya recibía la bendición por otro lado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios por eso? ¿Saben, mis amados? Dios es fiel. Y a veces nosotros nos reprimimos y a veces nosotros nos llenamos de argumentos y a veces nosotros decimos, no, pero es que ese no se lo merece. Mire, Dios no nos ha mandado a que preguntemos si se lo merece o no se lo merece. Dios nos ha mandado a que si esa persona tiene necesidad, nosotros, si tenemos, la podamos suplir. Entonces, note lo que está diciendo. Dice, y el verso 16, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, ¿de qué sirve decirle a una persona, vaya en paz, mijito, tranquilo, que el Señor lo va a bendecir? Entonces la ayuda no es solamente espiritual. Y aquí menciona la paz, aquí menciona el calentarse, menciona el saciarse. Y decirle a una persona, váyase tranquilo, que Dios va a obrar. Yo voy a orar por usted y Dios va a obrar. Creo que vas más allá de simples palabras de fe. Santiago nos dice que debemos darles las cosas que necesitan. Y si nosotros lo hacemos, Dios nos va a bendecir. ¿Alguno aquí puede decir amén a eso? Puede poner una reaccioncita o todos están así colocando esa cara. ¡Ay, qué tremendo! Mis amados, creo que tenemos que aprender a ser cristianos. Porque a nosotros no nos han enseñado en las iglesias a ser cristianos. Aquí para entre nos no le van a contar a los demás de la iglesia. Pero saben, a veces nos han enseñado en las iglesias a que solo tenemos que dar y dar nuestros diezmos y dar nuestros diezmos y dar nuestros diezmos y solo preocupa a la iglesia.
Y yo quiero decirle, no solamente preocupa a la iglesia, mire hacia arriba y dele a Dios lo que es de Dios, pero mire hacia el lado y dele a su hermano. Si usted tiene cómo, dele y bendígalo, porque eso también hace parte de la vida espiritual de la iglesia. No es simplemente fe, también las obras son importantes. Ahora, si les damos palabra a las personas y palabra, pero no les damos ayuda, pues no aprovecha. Porque usted puede darle un tremendo mensaje y una tremenda promesa de Dios a una persona. Pero saben, esa persona no va a llegar a su casa a decirle a su familia, vengan, saquen los platos. Tengo una promesa aquí que nos va a llenar hoy la barriga. Y entonces sacan los platos y coge la promesa y la parte en pedacitos y se la entrega a cada uno y comen promesa, ¿cierto? Y esa noche dicen, uy, estoy lleno de promesa. Eso alimenta la fe, mis amados. Pero saben, el estómago también hay que alimentarlo. Porque la gente que no tiene su estómago alimentado es gente que se va a debilitar en su fe. Es gente que va a decir, ¿cómo le hacemos? Y yo he aprendido que no solamente doy palabras de fe, que yo también tengo que dar alimento y que tengo que apoyar a la gente que lo necesita. ¿Me entiendes lo que estoy haciendo en esta noche, mi amado? Estoy enseñándole lo que significa ser cristiano, porque a veces se nos olvida a nosotros y nos vamos solamente a la fe y todo lo vivimos en fe, pero resulta que la fe la tenemos que demostrar. Nosotros tenemos que demostrar. Entonces, una persona necesitada no solamente necesita escuchar palabras de fe, que es lo que nos hemos acostumbrado a darles. Hay que darle a la gente palabra y decirles que el Señor les va a proveer. Hay que evitar solamente darles palabra, hay que darles lo que ellos necesitan. Yo quiero que mire conmigo lo que dice Primera de Juan, capítulo número 3, verso 17 y verso 18. Voy a pedirle a Luz Nidia que por favor lea este versículo. Primera de Juan. ¿Primera de Juan qué? Capítulo 3, verso 17 y 18. Amén. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Esa es Primera de Juan. 3, 17 y 18. Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿sí notan lo que está diciendo? Voy a... Pero esa dígame, no mi es, hermano. pues, a mí me... Leo Es que me sale diferente. Sí, a mí también. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 al 18. De pronto no lo leíste correcto. ¿Lo leo, Paz? Por favor. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ah, es que Luz Nidia leyó el 18 y el 19. Entonces era el 17 y el 18. Entonces, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Noten lo que está sucediendo aquí, lo que está pasando aquí. Y es lo que muchas veces sucede en la iglesia. Cerramos el corazón, cerramos el corazón. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? Y dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Por ejemplo, si un esposo le dice a su esposa que la ama, y todo el tiempo le dice que la ama, pero ve que la ropita se le está rompiendo, que los zapatos se le están rompiendo y no hace nada por darle, ¿ustedes creen que la ama? No se está preocupando por lo que ella está necesitando. O si una esposa al contrario le dice al marido, es que yo te amo y te amo,
pero no le ayuda a administrar bien. Se gasta todo lo que el hombre produce y se gasta la plata en unas cosas que de verdad son tonterías. ¿Ustedes creen que lo ama? ¿Que de verdad está actuando correctamente? ¿Que no está siendo una persona, está siendo buen administrador? Ahora, si decimos a nuestros hermanos, es que yo le amo a mi hermano en Cristo Jesús, le amo en Cristo Jesús, pero esa persona viene con necesidad y yo tengo en mi bolsillo para poderle dar, pero no le doy porque cierro mi corazón, pues no está morando en mí el amor de Dios. Yo no estoy demostrando que soy un verdadero cristiano, que soy un verdadero creyente. Uy, Dios mío, me preocupa que apaguen las cámaras porque significa que o se me están yendo por el mensaje o que de pronto estoy pegando duro. Pero, ¿saben, mis amados? Quiero decirles que debemos entender lo que nos está diciendo Santiago es una práctica de vida cristiana. ¿Cuántos exaltan a Dios por lo que nos escribió Santiago? Tremendo, ¿cierto? Entonces, no es simplemente darles palabras y palabras y palabras a las personas. Yo creo que la gente más que palabras necesita también acciones. Ahora, dice el verso 17, volvamos nuevamente a Santiago. Qué pena que me voy saliendo, pero Santiago, el verso 17, capítulo 2, verso 17, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, mis amados, la vida cristiana que no se demuestra, pues es una vida cristiana muerta. Todo buen creyente debe demostrar la fe que tiene y debemos dejar de hablar tanto y practicar más lo que estamos hablando. Entonces, algunos solo muestran la fe que tienen y usted va a ver un grupo de creyentes en este tiempo que son buenos para mostrar la fe que tienen y entonces son muy buenos para hablar de lo que Dios hace, muestran la fe, a todo el mundo le dicen que tienen fe. A todo el mundo le dicen es que Dios hace esto, es que Dios hace aquello, es que Dios se mueve de esta manera, pero son personas que se desencajan con mucha facilidad ante cualquier circunstancia. Hacen cosas que no están bien, juzgan mucho la fe de otros, pero no se dan cuenta que sus obras no son buenas. Entonces son personas que solo hablan y hablan de un Cristo vivo y hablan de milagros y hablan del poder de Dios, pero no practican. En su vida no se ve una evidencia de que ellos verdaderamente han creído en Dios. ¿Qué está pasando con ellos? Su fe es muerta. No tiene obra, no están demostrando lo que ellos tienen. Pero hay otros, por otro lado, que muestran obras. Y entonces hablan de obras, entonces basan su eternidad en hacer cosas. Y entonces para estos, ellos están prácticamente queriendo ganarse el cielo con lo que hacen. Y entonces hablan mucho de lo que hacen. Es que yo hice, es que yo hice, es que yo hago esto, es que yo hago aquello, es que yo esto, es que yo esto. Y cuentan mucho de lo que hacen. Y entonces que yo di un mercado, que yo di esto, que yo di aquello, porque ellos pretenden ganarse el cielo con lo que hacen. Y entonces estas personas son los que muestran las obras. Ellos, obviamente ellos quieren dar al Señor lo que es del Señor, pero muchas veces quieren es darle lo del Señor a los pobres. Y entonces dice, no, es que hay que repartir mercados, hay que darle a la gente esto. Y el Señor dice, denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿cierto? Pero también nos habla de ser generosos y darle a las personas de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, ellos dicen, debemos practicar la hospitalidad y debemos ayudar a la gente y debemos hacer esto. ¡Qué bueno! Pero resulta que las obras tienen mucha más importancia que la fe. Y resulta que ni la fe es más importante que las obras, ni las obras más importante que la fe, sino que las dos están a la par, se enlazan para generar en el creyente una verdadera espiritualidad, una espiritualidad emocionalmente sana.
Entonces, mis amados, la fe es la demostración de lo que creemos y las obras, la demostración de que creemos. Voy a repetir esto. La fe es la demostración de lo que creemos, pero las obras, la demostración de que creemos. Entonces, Santiago nos dice ahí en el verso 13 del capítulo 3, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mis amados, en Gálatas el capítulo número 6 y el verso número 4, voy a leerles lo que dice. Bueno, voy a pedirle a Adrianita que por favor me ayude. Adriana, Gálatas capítulo 6, verso 4. Bueno, dice la palabra del Señor. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. En esta versión dice, someta a prueba su propia obra, ¿cierto? Para que tenga motivo de que gloriarse. Entonces, mis amados, el verso 19 nos está dando un ejemplo palpable. Escúcheme esto. Para todos los que dicen que creen en Dios, voy a preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? ¿Todos creen en Dios? A ver esas manitos, quiero ver esas reacciones. ¿Todos creen en Dios? ¿Sí creemos en Dios o no creemos en Dios? Amén, yo creo en Dios, todos los que creen en Dios. Mire lo que dice el verso número 19. Tú crees que Dios es uno. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén, yo creo que Dios es uno, ¿cierto? Entonces, tú crees que Dios es uno. ¿Y qué dice la palabra? Bien haces. Pero mire lo que dice. También los demonios creen. ¿Y qué hacen de más los demonios? Tiemblan. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que hay que demostrar que realmente creemos. Y entonces resulta que nos pone como ejemplo desagradable, pero nos pone como ejemplo que los demonios creen y tiemblan ante Dios. Y esto me pone a pensar un poco en los cristianos que dicen creer en Dios, pero que pecan y no tiemblan ante Dios. Pecan como si no pasara nada. Pecan como si todo estuviera bien. Y dicen, yo creo en Dios. Y hablan mucho de la fe, pero pecan con una facilidad, con una tranquilidad y no tiemblan. Y resulta que los demonios, ellos sí tiemblan. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si creemos en Dios, ven, hacemos. Pero los demonios también creen. O sea, está diciendo que los demonios también creen en Dios. Y le agregan algo más. Los demonios tiemblan. Entonces, mis amados, es necesario que nosotros entendamos esta partecita de demostrar lo que creemos. Por eso la fe es la demostración de lo que creemos y las obras, la demostración de que creemos. Ahora, lo que dice el verso número 20 es que la fe sin obras es vana. Mire lo que dice el verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, mis amados, la palabra usada aquí es la palabra kenos, y kenos en el griego significa vano, hueco, vacío. ¿Sabe cómo está la fe de muchos cristianos en este tiempo? Hueca, vacía. ¿Por qué? Porque tienen fe, mucha palabra,
pero poca demostración de lo que están creyendo. En su vida no se evidencia el cambio. En su vida no se evidencia una transformación. En su vida no se evidencia que realmente Dios está en sus corazones. Por eso sus vidas no son lo que quisieran que fueran, lo que Dios quisiera que fueran. Por eso no se ve la bendición, no se ve el resultado, no se ve la victoria, no se ve. ¿Por qué? Porque sus vidas están vacías, su fe está vacía, su cristiandad está vacía, porque es vano, está muerta. Solamente creen, pero no demuestran con hechos que creen. Entonces, mis amados, una persona así está hueca espiritualmente. Y la Biblia presenta a Abraham como el padre de la fe, que demostró que su fe, o demostró con obras su fe. Y entonces mire lo que dice el verso número 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero ¿por qué fue llamado amigo de Dios y por qué le fue contada por justicia su fe? Porque en el verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y entonces él dijo, Señor, yo creo en ti. Pero un día el Señor le dijo, entrégame a tu hijo. Entrégame a tu único, al que amas. Y entonces él fue y se lo entregó. No lo pensó. Simplemente fue y se lo entregó. Y yo le pregunto, si hoy Dios le dijera, tú dices que me amas, deja ese pecado. Deja lo que estás haciendo que no me agrada. Y entonces empieza a decir, no, pero yo no lo puedo dejar, porque es que esto, porque es que aquello. Entonces estás amando más tu pecado que amando a Dios. Si Dios te dice, entrégame tu trabajo, quiero que me sirvas. Entonces dices, no, pero Señor, yo no puedo dejar esto, porque es que con qué me sustento, con qué hago esto, con qué hago esto otro. Ah, estás amando más tu trabajo que a Dios. Si Dios te lo pide, escúcheme, es que si Dios te lo pide, no estoy diciendo que yo se los pida, no estoy diciendo que a usted se le ocurrió, estoy diciendo que Dios se lo pida. Que Dios le diga, yo quiero que me sirvas, yo quiero que estés conmigo, yo quiero que trabajes. Dios habló, Dios dijo. Entonces, como Dios dijo, y yo digo, Señor, yo tengo que hacerlo. Un día el Señor me pidió a mí mi trabajo. Yo trabajaba con la Secretaría de Hacienda de Fusagasugá y el Señor me llamó al ministerio. Tiempo completo al ministerio, pero me quitó el trabajo. De lo contrario, yo hubiera seguido trabajando con la Secretaría de Hacienda, allá estaría. Pero me quitó el trabajo porque Él tenía para mí un ministerio. No estaría con ustedes aquí. Estaría llenando formularios de industria y comercio o estaría enviando comisorios de impuesto predial o estaría trabajando como secretario de Hacienda, qué sé yo lo que estaría haciendo en este momento. Pero saben, no estaría sirviendo al Señor. Hoy estoy aquí porque un día le demostré a Dios no solamente que creía en Él, sino que me solté en las manos de Él. Yo creo que a muchos les ha costado esto. Esto no lo hace todo el mundo. Soltarse en las manos de Dios. Cuando Dios nos quita algo, soltémonos en las manos de Dios. Descansemos en Él. Creamos en Él. Porque el Señor tiene para nosotros algo especial. Entonces, ¿qué hizo Abraham? El Señor le entregó un hijo. Lo mejor que él podía haber recibido. Durante 25 años había estado clamando, pidiéndole a Dios. Pero ¿saben, mis amados? Un día se le ocurrió a Dios decirle cuando ya estaba ese hijo, entrégamelo. Yo quiero que me lo entregues. Y él fue y se lo entregó. Y lo llamó un acto de adoración a Dios. Entonces, mis amados, la iglesia de este tiempo está llena de gente que cree pero no demuestra su fe. Simplemente se queda en las palabras. Son oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra. Dos cositas dijo el hermano Giovanni y termino. Número 1, la fe y las obras hacen parte de la justificación del cristiano. Jesús nos justificó, pero su obra de justificación no solamente correspondía a la fe, sino que Jesús murió en la cruz. Él demostró con hechos lo que creía.
Él murió en la cruz por todos nosotros. Algo que hemos dejado de lado de la doctrina cristiana, porque nos hemos centrado únicamente en la fe. Pero también necesitamos demostrar con hechos lo que hemos creído. Abraham y Rahab, que son dos personajes que menciona este pasaje, son personas que demostraron con hechos que creyeron. Abraham demostró con hechos que creía. Dios le dijo, salga de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, y salió. Dios le dijo que fuera y entregara a su hijo en sacrificio, y lo entregó. Y la bendición vino por eso. Ahora, Rahab decidió renunciar a su pueblo para creer en Dios y salvar a los espías hebreos que llegaron a Jericó. Y eso le sirvió para ser metida dentro de la misma genealogía del Señor Jesús. Porque Rahab aparece dentro de la genealogía del Señor Jesús. ¿Cómo les parece? Entonces, mis amados, hemos dejado de lado el tema de las obras. No nos salvamos por obras, y quiero hacer claridad en esto. Nos salvamos por la fe, por la gracia de Dios y por la fe que hemos puesto. Pero las obras son el resultado de lo que hemos creído. O sea, no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras porque somos salvos y porque hemos creído en Cristo Jesús y tenemos que demostrar lo que hemos creído. Y lo último que quiero decirles en esta noche es que la fe y las obras están tan relacionadas como lo está el espíritu con el cuerpo. Lo que dice el verso número 26:6, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, mis amados, yo creo que así como el espíritu y el cuerpo se necesitan, la fe necesita de las obras y las obras necesitan de la fe. Son indivisibles, tienen que estar ahí. Y es la manera de mostrar nosotros la verdadera cristiandad. Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Y te ruego en el nombre de Jesús que por favor seas tú, Señor, obrando de manera especial. Te ruego, Espíritu Santo, que por favor, Señor de la gloria, seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas, mi Dios eterno. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que por favor nos enseñes a demostrar con hechos que creemos en Dios. Señor, no es simplemente hablar y hablar, es demostrar lo que decimos con actitudes, con acciones, con demostraciones de fe. En el nombre de Jesús, amén y amén.